Seguimos trabajando en todo el territorio las 24 horas del día. Bajo el liderazgo del presidente Lenín Moreno, el gobierno de todos ejecuta y seguirá ejecutando acciones en cada provincia del país para enfrentar esta crisis sanitaria. Quito, la Asociación de Biocombustibles del Ecuador donó 37.500 litros de alcohol antiséptico que serán distribuidos en los hospitales del país para desinfección de manos y objetos de uso cotidiano. El sector privado del país está absolutamente comprometido con el Ecuador, con sus ciudadanos y obviamente para enfrentar esta grave pandemia que estamos viviendo en este momento, queremos hacer este aporte y esta donación al Ministerio de Salud Pública. Este tipo de compromiso, este tipo de aporte que los industriales han hecho es fenomenal para salir juntos de esta crisis. También la ministra de Gobierno, María Paula Romo, supervisó los operativos de control que se realizan en Quito para verificar el uso correcto de salvoconductos que facultan la movilización durante esta emergencia. Nosotros en el sistema en el que se obtienen los salvoconductos cruzamos esa información para que coincida la cédula con el nombre y que no se puedan hacer falsificaciones. Entonces, lo que en este momento ustedes ven es un control de policía, Fuerzas Armadas y los agentes municipales. Guayaquil. Aprovechando la cadena logística y la cercanía que tiene Cervecería Nacional con las tiendas a escala nacional, se lanza oficialmente el programa Abastecimiento Sostenible Ecuador. Y además lanzamos la iniciativa tiendacerca.es para que las personas de alto riesgo no salgan de casa. Doña Cintia, nosotros vamos a llegar con este proyecto a usted y a todas las tiendas del país con productos de primera necesidad, arroz, azúcar, aceite, agua, cocoa, pan. Vamos a llegar con productos de primera necesidad para evitar justamente que usted salga. Azuay. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, visitó el centro de acopio en Cuenca de la campaña Dar una mano Ecuador, desde donde se envían los kits para Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora. Hasta el momento se ha llegado a 295.000 personas. Llegaremos esta semana ya a 400.000 kits entregados y esperamos la próxima semana superar los 500.000 kits que lleguen a cada uno de los territorios de las familias que tanto lo necesitan. El gobernador Javier Martínez junto al viceministro de Gobierno Felipe Abril recorrieron los centros de abasto de Cuenca para verificar el orden y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Pues hemos visitado otros espacios como por ejemplo el mercado 3 de noviembre, el 27 de febrero, que son mercados que se puede evidenciar justamente una organización y un orden. Y en base a esto nosotros podamos ir trabajando con más tranquilidad. Manabí. José de la Gasca, secretario anticorrupción y designado por el COE Nacional para atender la emergencia en Manabí, verificó la presencia de insumos médicos, protocolos de seguridad, coordinación de albergues y donaciones. Los Ríos. Gracias al trabajo coordinado entre la gobernación, gobiernos autónomos y empresas privadas, se realizó la desinfección de áreas de uso común, como calles y áreas comerciales de toda la provincia. Además, gracias al apoyo de voluntarios, se realiza la fumigación intradomiciliaria. Y en la provincia de Los Ríos, con el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados y también con la gestión hecha en la parte privada, se está haciendo la desinfección total en los cantones, ciudades, parroquias y barrios con este equipo, que es el atomizador. Nuestro compromiso es con ustedes, con sus familias, con nuestros héroes, porque solo juntos superaremos esta emergencia. El gobierno de todos. Muy buenos días con toda la ciudadanía y también con los diferentes medios de comunicación que ya se enlazan a esta cadena nacional. En este jueves 9 de abril hemos iniciado esta transmisión media hora antes debido a que a las 11 de la mañana el Papa Francisco oficiará la Santa Misa de la Cena del Señor en conmemoración por la Semana Santa, acto que será transmitido por la señal de Ecuador TV. A continuación nosotros conoceremos un informe gubernamental de la emergencia sanitaria en nuestro país y para ello hacemos un enlace con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Muy buenos días, ministra, la escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a quienes se enlazan con este informe diario que damos desde el Comité de Operaciones de Emergencia. Paso directamente a los datos para hoy. Hoy tenemos 4.965 casos confirmados. 4.965 casos confirmados.
De ese total de casos confirmados, se encuentran estables y en aislamiento domiciliario 4.019 casos. Estables en sus domicilios, haciendo el aislamiento 4.019 personas. Hospitalizados en una situación estable, 196. Hospitalizados con pronóstico reservado, 139. De esos 4.965 personas que han dado positivo en la prueba, han fallecido 272 personas y han recibido el alta hospitalaria 339 personas. A este dato agregamos los 284 casos de fallecidos probables COVID. Repito, insisto, este es el universo de personas que se han practicado una prueba COVID y han dado positivo en la prueba, 4.965. En los datos se empieza a evidenciar cómo va creciendo la capacidad de hacer tomas de pruebas. Hasta la fecha se han tomado 19.102 muestras para COVID, lo que hará que en los próximos días tengamos miles de datos más, ya sea positivos o descartados, y que se van a seguir registrando en las líneas de tendencia acumulada según el primer día de los síntomas. Pero esperamos, con este crecimiento importante del número de pruebas, también un crecimiento importante del número de resultados. Estos son los datos principales para hoy. Y, por supuesto, a la espera de las preguntas que haya enviado la prensa para darles la respuesta más rápida, porque hoy, como usted ya lo ha explicado, tenemos que interrumpir esta información a las 11 de la mañana. Así es, ministra. Como usted lo ha indicado, vamos a iniciar por esta pregunta. Surgey Ajar del Universo pregunta lo siguiente. ¿Se prevén hacer procesiones por Semana Santa dentro de los conventos para este viernes? ¿Eso está permitido? ¿Y cómo se va a controlar? Tal vez existen los permisos para hacerlo. No hay permisos para eventos masivos, para eventos públicos, todos siguen limitados, siguen prohibidos. Y quiero aprovechar la pregunta para hacer un llamado especial. Desde hoy hasta el día domingo hay una serie de celebraciones que están relacionadas con la Semana Santa, que es una semana muy importante para millones de ecuatorianos por sus motivos de fe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los canales públicos, los medios públicos van a transmitir en vivo, por ejemplo, la misa de las 11 de la mañana, la misa del Papa de las 11 de la mañana. También vamos a enlazarnos a celebraciones religiosas de algunos obispos del país, sobre todo de las principales ciudades. Vamos a enlazarnos también a través de algunas cadenas de radio y vamos a facilitar que estas transmisiones se hagan no solamente por internet, sino también usando la plataforma de los medios públicos. Por favor, comprendemos que son celebraciones importantes para la fe de millones de conciudadanos, pero esto no justifica de ninguna manera abandonar el aislamiento. Esto no puede ser un motivo para aglomeraciones o para reuniones. Siguen prohibidas, siguen limitadas y es muy importante que obedezcamos las disposiciones. Están prohibidas, no se pueden hacer eventos masivos, procesiones, aglomeraciones de ningún tipo. Vamos a facilitar el uso de las plataformas de los medios públicos y transmitir de manera directa estas celebraciones desde la mañana de hoy, la noche de hoy, hasta el día domingo, para que sean los espacios en los que pueda expresar su fe la ciudadanía que así lo quiera hacer, pero no puede abandonar el aislamiento, no puede salir de la casa. Gracias, ministra, por su respuesta. Ahora Cristian Hidalgo de TC Televisión nos hace la siguiente inquietud. El sábado, que según la nueva disposición ya no circula nadie, ¿qué sucede con las personas que son vendedores de productos en tiendas con salvoconducto? ¿Pueden circular? La restricción es para vehículos particulares. La restricción es para vehículos particulares. Así como podemos usar, según el último dígito de la placa, nuestros vehículos un día a la semana, el fin de semana no se pueden usar los vehículos particulares. Pero, por supuesto, los servicios que están relacionados con seguridad, con alimentación, con salud, con entrega de farmacias, con todo lo que tiene que ver con las actividades que están autorizadas, servicios públicos, recolección de basura, agua potable, tecnología, sectores estratégicos, gas, gasolina, todo eso sigue funcionando. La prohibición es para vehículos particulares que antes podían circular también según sus placas uno de los días del fin de semana. Esa es la prohibición, pero quienes están en las áreas, en los sectores permitidos, pueden seguirlo haciendo con el uso de los salvoconductos y con los permisos como se hacen en los otros días. Ministra, Mercedes Carrera de Radio Matibelle Loja pregunta lo siguiente. ¿Podría hablarnos del control en la frontera sur para evitar contagios de COVID-19?
Sí, en las fronteras, los pasos de frontera están cerrados, están interrumpidos para personas. La mercadería sigue pasando por controles estrictos, pero el transporte de mercadería todavía se permite en fronteras, se permite también la carga aérea, evidentemente, pero el paso de personas está restringido. Tenemos, sobre todo en la frontera norte, muchos pasos irregulares que lamentablemente se siguen usando por personas, pero hemos incrementado nuestros controles. Y en el caso de la frontera sur, también hay un control muy estricto desde el lado del Perú que ha movilizado a las Fuerzas Armadas para hacer el control de movimiento en la frontera a propósito del COVID-19. Así que los controles en frontera permanecen y las fronteras siguen con restricción para paso de personas. Ministra, en otro tema, Nicolás Aguilar de Alfa Noticias pregunta lo siguiente: ¿desde el lunes se aplicará el sistema de semáforos en todas las provincias del país? Sí, desde el lunes empieza a aplicarse este mapa con semáforos. El lunes vamos a empezar todos en rojo. Todas las provincias van a empezar en rojo, lo que significa que las prohibiciones se mantienen como las tenemos hasta ahora. Las prohibiciones se mantienen como las tenemos hasta ahora. Todas las zonas empiezan en rojo y a partir de los próximos días vamos a explicar cuáles son las implicaciones cuando una zona pueda pasar a naranja, si es que así sucede para la semana siguiente. Cristian Bazán de Diario Expreso nos dice lo siguiente: luego de las denuncias por cobros y mal manejo de cadáveres en hospitales públicos de Guayaquil, el ministro Ceballos destituyó a un funcionario. Sin embargo, en la denuncia que puso Jorge Guated en la Fiscalía, habla de una presunta red de personas que estarían dedicados a estos cobros. El gobierno investiga a más funcionarios, tal vez por el mal manejo de las morgues y de cadáveres en los hospitales. ¿Y cuántos han sido investigados? Sobre este caso, el ministro de Salud destituyó a un funcionario que estaba vinculado al tema, pero no descartamos que hayan personas que no trabajan para el sistema de salud o que no trabajan en los hospitales y que hacían parte de esta misma red. Es por eso que el ministro Guated le ha pedido a la Fiscalía, como corresponde, el iniciar la investigación. Cuando se hace ya este pedido, es Fiscalía la encargada de la investigación y la policía un cuerpo auxiliar que actúa bajo pedido de la Fiscalía, y así lo haremos. En esta pregunta, Néstor Aguilera de La Voz de América nos dice lo siguiente: ¿cuánto calcula que habrá una cifra real de personas que hayan perdido la vida en Guayaquil a causa del coronavirus en las 2 últimas semanas, a propósito de las cifras también oficiales de levantamientos de cuerpos entregados en estos días por Jorge Guated, y cómo avanza la investigación dispuesta por el presidente de la República por presuntos cobros irregulares en morgues y hospitales? Es para ampliar la pregunta anterior. Sobre el tema de los cobros ya contesté. Sobre el tema de precios elevados, exagerados, de precios inflados en funerarias, aprovecho para decir que saldrá en las próximas horas una regulación para que se puedan hacer controles y aplicar sanciones a quienes están incrementando los precios en funerarias, en crematorios, en cementerios. También estamos trabajando en esto. El otro tema de la pregunta era sobre las cifras. Las cifras que entregamos son cifras diferentes, pero vamos a ampliar todo el panorama. Por un lado están las cifras de personas que han dado positivo en las pruebas de COVID, que son las que esta mañana acabo de entregar. Una cifra complementaria es la que nos ofrece el Registro Civil sobre inscripción de defunciones. Hicimos una primera entrega al cierre del mes de marzo con corte 31 de marzo y vamos a hacer una nueva entrega con corte 7 de abril para durante este mes de la emergencia también ofrecer esa cifra de manera semanal. Esa cifra, ese corte va a estar listo hoy o a más tardar el día de mañana para tener un nuevo corte y una cifra adicional. Este corte nos permite tener un panorama más completo. No nos permite definir si es que la causa de muerte es COVID, porque la causa de muerte la señala oficialmente el Ministerio de Salud. Pero por supuesto el dato del registro civil, el dato del número de defunciones sí nos ayuda a dimensionar la magnitud de la crisis, porque nos ayuda también a comparar lo que sucede con otros meses o con otros territorios en donde no tenemos todavía esta presencia con esta magnitud del tema de coronavirus. Entonces, los datos se ofrecieron con corte 31 de marzo y ahora los vamos a ofrecer también con cortes semanales. Gracias, ministra, por la información. Priscila Salazar, de Cómplice FM de Cuenca, pregunta lo siguiente: ¿se realizan controles y se aplican sanciones a farmacias del país que especulan con los precios de insumos médicos, principalmente de mascarillas?
Sí, tenemos miles de controles. Esos controles los realizan las intendencias en cada ciudad, en cada provincia y también acompañados por la Agencia de Control Sanitario que es ARCSA. Estamos haciendo controles de precios de víveres, de insumos médicos y los estamos haciendo en compañía de la Intendencia y de la Policía. Lorena Bernal de Radio Ecuashiri pregunta lo siguiente: ¿cómo se puede obtener información acerca de los compatriotas que están fuera del país y que están contagiados con COVID? Muchas familias están en esta situación de incertidumbre con sus familiares que viven fuera del Ecuador. Los consulados y las embajadas del Ecuador en cada país están levantando una lista de los ecuatorianos que se encontraban de visita, que se encontraban de estudios, que se encontraban fuera del país y que tienen su residencia en el Ecuador. Es en cada consulado que se está también llevando esa documentación. Si se trata de ecuatorianos residentes en otros países, los consulados también se encuentran recabando información, pero la prioridad que se ha fijado en este momento es para ecuatorianos residentes en el Ecuador y que circunstancialmente se encontraban fuera del país. Aquí nos pregunta lo siguiente Gisela Garzón del periódico Tierra Grande, Cantón Mejía. En el cantón se utilizó una escuela de policía para albergar y aislar a personas retornadas al país en vuelos humanitarios. ¿Se usarán este tipo de infraestructuras que cuentan con espacios adecuados para el fin de retornos de compatriotas? Sí, claro que sí. La Policía Nacional ha puesto su infraestructura al servicio de esta emergencia, así como su personal, así como todos sus esfuerzos. La infraestructura de la policía se utilizará en lo que sea necesario y en lo que sea conveniente en esta emergencia, siguiendo siempre los protocolos de salud. Iván Pozo Vargas nos pregunta lo siguiente, él es de Radio Saracay y dice, ¿podría aclarar tal vez si el retorno laboral va a implementarse a partir del 13 de abril de acuerdo al semáforo o se aplazará esta fecha? Lo he contestado hace un momento, empezamos con el semáforo esta semana, pero empezamos todos en rojo, lo que implica la postergación de actividades por una semana más a nivel nacional. Luego podremos explicar las diferencias para quienes pasen a naranja. Insisto, lo he repetido varias veces, lo vamos a seguir repitiendo. Después de esta fecha, después de que cambien los colores del semáforo para cada zona, para cada cantón o para determinados lugares, no significa que vamos a volver a la situación que teníamos en enero. Habrá una nueva normalidad luego del COVID. Habrán nuevas reglas para el trabajo, para la movilización, para el transporte público, para la convivencia y todas esas reglas son reglas a las que vamos a tener que adaptarnos. Nuevos hábitos dentro de la casa, nuevos hábitos en las oficinas, nuevos hábitos en los espacios públicos, pero todavía estamos a algunos días de distancia de eso. Enrique Recalde de Informa S Medio Digital pregunta lo siguiente, la CIDH ha señalado que toma nota con preocupación de las amenazas de aplicación de procesos disciplinatorios contra profesionales de la salud que denuncian la falta de insumos médicos para el tratamiento de los pacientes de la pandemia. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno nacional respecto a estas presuntas amenazas en procesos disciplinarios? No conocemos que haya ningún proceso disciplinario abierto por una expresión de un funcionario. Todos los funcionarios públicos, me incluyo, nos sometemos a unas normas de comportamiento, nos sometemos a unas normas que es nuestro deber respecto de las responsabilidades que tenemos, pero no conozco ni conocemos que haya ninguna infracción que esté relacionada a un comentario de alguno de los funcionarios. Perfecto. David R. Dorobán, de Diario Los Andes, pregunta lo siguiente. Aunque existe estado de emergencia y toque de queda, se registran múltiples accidentes de tránsito y en algunas de ellas con víctimas mortales. ¿Qué cifras tienen y porcentajes sobre este tema? Así es, hay restricciones de circulación, pero hay circulación para las actividades que están permitidas y para las actividades básicas. Hay una disminución muy drástica en las cifras de accidentes de tránsito y de letalidad en accidentes de tránsito, pero la cifra no es cero. La semana pasada incluso un miembro de la Policía Nacional falleció en un accidente de tránsito. Tenemos accidentes en estos días en una cifra muy inferior. Voy a pedir las estadísticas y las voy a publicar para la pregunta del señor Retrobrand en un momento en las redes. Gracias, ministra. También Aníbal Conde de Radio Planeta Esmeraldas. Todo el personal de salud puede utilizar prendas de protección como el mandil quirúrgico y mascarillas N95, independiente del área de trabajo, y si tienen ayuda externa la pueden canalizar para sus compañeros o tienen que obligatoriamente seguir un protocolo de manejo de prendas en las diferentes casas de salud.
Hay un protocolo que tiene que ver con el nivel de exposición y con el lugar en el que trabaja un funcionario del sistema de salud. En el sistema de salud trabajan muchas personas. Hay personas que tienen el trabajo administrativo, el trabajo de crear los datos, de almacenar los datos que aquí discutimos. Hay personas que hacen el triaje en emergencias. Hay personas que están directamente tratando los casos de COVID. Hay personas que están en terapia intensiva. Hay personas que están haciendo intervenciones quirúrgicas. Para cada uno de esos espacios hay un protocolo distinto, pero por supuesto los centros de salud, los hospitales, las clínicas son lugares en donde hay protección especial para las personas que se encuentran ahí y para cada uno de estos lugares hay unas disposiciones distintas. Perfecto. Wilmer Quelal de Radio Inti Pacha pregunta lo siguiente: en el caso de Pichincha el contagio es ya comunitario. Desde la perspectiva del COE nacional, ¿es recomendable que los COEs cantonales del norte de esta provincia adquieran las pruebas para diagnosticar COVID-19 a fin de actuar con mayor diligencia y referir a los pacientes que den positivo a casas de salud de la capital de la República? Esta pregunta es muy importante. Mire lo que termina sugiriendo la persona que nos hace la interrogante, que las personas den positivo sean derivadas a las casas de salud. Este es uno de los riesgos de que las pruebas se hagan sin un seguimiento y un control médico. El 80% de las personas que dan positivo, el 80% de las personas que se toman la prueba y que dan positivo se van a recuperar en casa. Si cada persona que da positivo va a un hospital, vamos a saturar los hospitales y vamos a saturar las emergencias. Por eso es muy importante que las pruebas se hagan por pedido médico, que después de recibir el resultado de la prueba, aun si ese resultado es positivo, se haga un primer seguimiento desde salud, pero en una situación domiciliaria. Yo lo comentaba hace un momento. De las 4.965 personas que tenemos hoy positivo, confirmado por pruebas en el Ecuador, 4.019 se encuentran estables en sus domicilios. Entonces, uno de los riesgos de las pruebas es una mala comprensión, una mala interpretación de los resultados. Por eso es muy importante que estas pruebas tengan un seguimiento y un control médico. De todas maneras, hay pruebas que se aplican de diferente manera, hay pruebas diagnósticas, hay pruebas para saber si las personas han estado expuestas al virus. Si quieren saber la utilidad de cada prueba y cuáles son las pruebas que ya han sido certificadas por la autoridad sanitaria en el país, les pido ingresar a la página controlsanitario.gov.es. En esa página están las pruebas y también otros materiales que ya han pasado por los controles para que tengamos precaución sobre qué estamos usando y qué interpretación le estamos dando. También el señor periodista nos preguntaba sobre los temas de contagio comunitario. Se considera que el contagio comunitario es ya la fase en la que estamos en Guayas, en Pichincha, en Los Ríos y probablemente en Azuay. He hablado con el ministro de Salud hace algunos minutos que coincide con esta información que hemos recibido en el COE por el comportamiento de la pandemia. El contagio comunitario, estaríamos hablando ya de contagio comunitario, de contagio en esta fase en 4 provincias del país. Ministra, en otra pregunta, el ministro Ceballos anunció que desde hoy comienzan a operar el equipo de Cobas 6800 para procesar 1.400 pruebas diarias que se suman a las 400 que se hacían en el INSPI. ¿Cuándo tendremos los resultados de estas pruebas que ya se procesarán a partir del día de hoy? Así es, se empiezan a procesar pruebas, algunas de tomas que ya estaban hechas, algunas de las nuevas tomas que se están haciendo. También hay un trabajo para certificar laboratorios de universidades. Se van a sumar también a la toma de estas muestras para poder hacerlas ahora que hay una mayor capacidad. Esto significa que a partir del día de mañana o pasado mañana a más tardar vamos a ver un incremento muy importante en los números de los resultados. Vamos a ver muchos más números en los resultados, tanto positivos como descartados, porque ha incrementado nuestra capacidad de hacer pruebas. Se ha multiplicado por 3. Por cada prueba que hacíamos la semana pasada, la próxima semana vamos a poder hacer 3 pruebas por cada una que se hacía, y me refiero al sector público, sin contar con todo lo que esto también implica de controles y de pruebas en el sector privado. Tenemos otra pregunta de Consuelo Arévalo de Radio Sucre. Ministra Romo, ¿dentro de las cárceles ya ha existido algún caso de COVID-19? Y si es así, ¿cuántos son los contagiados?
No tenemos reportado ningún caso de COVID en las cárceles en este momento. El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, la Secretaría, el SNAI, nos presentó un plan de contingencia en los primeros días de instalación del COE y se está aplicando un control muy estricto en cárceles en este momento. Muchas gracias, ministra, por responder las diferentes inquietudes de los distintos medios de comunicación. Como lo mencionamos en un inicio, por cuestiones de tiempo no podremos responder todas estas preguntas, pero tenemos entendido que usted las hará, ministra, a través de sus redes sociales. Así lo haré. Muchas gracias. Un buen día. Muchas gracias. Como los habíamos mencionado, a partir de este momento el Papa Francisco desde el Vaticano oficiará la Santa Misa de la Cena del Señor como parte de la conmemoración de la Semana Santa, acto que será transmitido por la señal de Ecuador TV. Les agradecemos a toda la ciudadanía y a los diferentes medios de comunicación por sumarse a esta cadena nacional. Excelente día.